de gestión en el 2015. Hizo repaso por toda la transformación que vivió Argentina en los últimos años, pero también adelantó los 4 proyectos de ley que va a enviar al Congreso para su tratamiento en estas sesiones ordinarias que ya quedaron inauguradas a partir del día de hoy. La Policía Federal está calculando en 300.000 las personas congregadas allí en las afueras del Congreso, que compartieron también el discurso y toda la locución a través de una pantalla gigante. Recordemos que está el despliegue de la televisión pública allí. También, por supuesto, el seguimiento se hace a través de las redes sociales, una tendencia en Argentina, pero a nivel mundial también, el hashtag o la etiqueta que ustedes fueron acompañando. Laura Maiocchi está allí afuera, en esa multitud. Laura, adelante. Bueno, vamos a establecer contacto con los puntos que tenemos allí desplegados. Claro, es muy difícil también por el tema de la gente, la música y el entusiasmo que allí se vive. Recordemos, los 4 proyectos de ley que ya anunció que va a enviar tienen que ver con modificaciones al modelo y diseño industrial de Argentina. Ella dijo, es una manera de dar mayor protección a las patentes industriales de nuestro país. También habló del pagaré bursátil, un elemento para financiar empresas, capital de trabajo. Quiere convertir también, quiere dar rango de ley a un decreto, el 915, que tiene que ver con el Programa Nacional de Parques Industriales. Recordó el crecimiento de 80 que había en el 2003, pasamos a tener 371. En la actualidad, eso se transforma también en 80.000 trabajos nuevos. Y el 4 proyecto de ley tiene que ver con la recuperación de la Administración de Ferrocarriles Argentinos. Recordó, hizo un repaso también estratégico por todo lo que fue ganando el país en cuanto a inclusión, en cuanto a reivindicaciones, a derechos adquiridos a la población, y terminaba justamente su alocución haciendo referencia a un artículo que decía que deja a una Argentina incómoda. Sí, incómodo va a ser para cualquier gobierno que intente arrebatarle esos derechos que ya forman parte de la Argentina contemporánea. De allí también el abrazo, el acompañamiento que se vive en las calles desde muy temprano. Y el saludo, ahí la vemos, a la presidenta Cristina Fernández saliendo del Congreso, teniendo este contacto directo con las cientos de miles de personas que desde temprano se apostaron allí para tener este momento con la representante de los 40 millones de argentinos. También hizo, detalló algunos temas, volvió a hablar de la AMIA y recordó que no es la primera vez. Vengo hablando de la causa AMIA desde el mismo año 94, desde el año 96 que vengo acompañando a los familiares de las víctimas. También se refirió a la causa Nisman. En definitiva, hay muchos temas que nos quedan por analizar de aquí en más. Recordemos que se abre así las sesiones ordinarias. Laura, a ver, intentamos. A ver, Laura, si nos escuchás. Aquí vemos cómo se acerca. Aquí vemos cómo se Bueno, seguimos el recorrido, ¿no? Ahí están nuestras cámaras. Y bueno, y entre la multitud, la presidenta sigue avanzando, ya abandonó el Congreso Nacional. ¿De qué manera la presidenta va? Te escuchamos, Laura, adelante. Por la gente de seguridad, retrocediendo rápidamente. El contacto con la gente es impresionante, cómo la saludan. Lo que habíamos adelantado, Lourdes, cómo la aplauden, tratan de tocarla con la mano. Tratan de llegar, por supuesto, a la presidenta de la República para poder verla en su último discurso de apertura de la Asamblea Ordinaria del Palacio Legislativo. 4 horas de discurso. Hola. Donde se han tocado absolutamente todos los temas. 4 horas donde la presidenta de la República ha hablado absolutamente de todos los temas. Partido judicial, Sanz. Del partido judicial habla la presidenta.
Escuchábamos allí a Laura, que está justamente al lado del transporte que va llevando a la presidenta, que tiene medio cuerpo afuera allí, claro, para dar la mano, para recibir el cariño de la gente y el contacto directo, que ya se convirtió en un clásico. Ahí la vemos, entre música, entre cantos, entre mucha alegría, ¿no? Que se compartió desde temprano, un domingo en familia, que se vivió en las calles, y quienes no tuvieron la fortuna de estar allí nos mencionaban a través de las redes sociales que gracias a la televisión pública comparten todo el sentir de la plaza allí frente al Congreso. La presidenta de la República, como lo hace habitualmente en la apertura de cada una de las asambleas. Se va saludada por gran cantidad de personas. Estas imágenes nos llevan a lo que pasaba hace momentos. Recuerden que estamos en vivo desde muy temprano, algo así como el repaso de los momentos que se fueron viviendo allí en la plaza frente al Congreso, en diferentes momentos. Hubo referencia, primero los cantos, la alegría para esperar a la presidenta, vivimos el recorrido cuando llegaba allí al helipuerto en la Casa Rosada y luego el traslado. Cerca de las 12 del mediodía, tal como lo había anunciado la propia presidenta Cristina Fernández, cumpliendo con todo el protocolo habitual de la ceremonia, cuando el presidente de la República inaugura las sesiones ordinarias. Y Laura está allí también desde temprano. Laura, volvemos con vos. Dejando claro una cantidad de cuestiones que les preocupaban y le ocupaban a los argentinos. Escuchamos a Rossi en las palabras, las primeras apreciaciones acerca del discurso de la presidenta, que por supuesto se ha extendido casi 4 horas. Temas principales, Rossi. Pero la presidenta siempre habla. Lo importante no es la cantidad que habló la presidenta, sino la densidad de los conceptos que expresó la presidenta durante las 4 horas. Esto me parece que es lo trascendente. Bueno, tenemos una dimensión de líder y de jefe de Estado que claramente supera cualquier otro tipo, dicho con respeto, digamos, con respecto al resto de la dirigencia política argentina, digamos, ¿no? Cuando la presidenta ocupa su rol de estadista, las diferencias y las distancias se notan claramente. ¿Qué me puede decir de la gran cantidad de público que ha estado desde la madrugada, podríamos decir, para ver por última vez en esta apertura a la presidenta? Me parece... Bajo la lluvia, le aclaro. Estos días previos uno notaba mucha expectativa. Me parece que se conjugaban dos cosas. Por un lado, era la última presentación que iba a hacer la presidenta ante la Asamblea Legislativa, inaugurando un nuevo periodo legislativo. Y me parece que había mucha gente que quería venir a acompañarla en esta oportunidad a la presidenta. Y por el otro lado, me parece que todas las agresiones que sufrió este último tiempo la presidenta hicieron que los argentinos redoblasen su compromiso con ella, y bueno, y muestra claramente lo que significa el grado de liderazgo que tiene la presidenta, el liderazgo que tiene la presidenta en Argentina. Gracias, Rossi. Seguimos aquí entonces. Vamos a ver si podemos hablar con Horacio Pietragala, que continúa aquí. Mientras vemos las imágenes, vamos a establecer contacto con el otro punto, con Fernando Fraquelli. Adelante, Fernando. Por supuesto, sacándose fotos, personalizados. Está hablando el senador Gerardo Molari, lo escuchamos. Yo diciendo que han desendeudado a la Argentina. Bueno, sí, y creo que con alguna alusión a algún periodista de un medio internacional que salió a aclarar que cuando dijo que aumentaba la cotización de los bonos argentinos es porque está cada vez más cerca el gobierno de irse. Así que digo que lea un poco el tuit de este periodista que había citado ella, ¿no? Senador, respecto al tema de la justicia. Bueno, a ver, allí había un cartel que hablaba de desarchivar, ¿no es cierto?, todos los informes que hay respecto de AMIA. Hay que hacer todo. Creo que el problema más grave que afronta este gobierno, el déficit más grande, es institucional y del quiebre y de la pelea permanente y la confrontación entre los argentinos, que es lo que hay que terminar y que es lo que no hemos visto en la presidenta, lamentablemente. También aplaudió, además de los ferrocarriles, que otra cosa le pareció.
No, cuando planteó algunos temas de salud, el tema del SIDA, como todo gobierno hay cosas que hace bien y cosas que hace mal. Pero digo, no podemos llegar a este punto de confrontar y pelearnos con el Poder Judicial. Y en un momento, cuando le pedí al presidente una moción de órdenes, porque ya estábamos entrando en la variante del chimento, del mensaje, y había que volver a hablarle al pueblo argentino y a la oposición. Ferrocarriles, Morales, respecto al tema ferrocarriles, ¿qué va a hacer? Tenemos presentado un proyecto, compartimos que se gasta más en las administraciones privadas, así que no es nuevo, nosotros venimos reclamando esto hace mucho tiempo. Morales, más allá de lo político, en lo personal, que la Presidenta lo nombre en todas las sesiones legislativas como si lo agarrara el punto, ¿qué se hace? No, bueno, no sé, yo le pedí al presidente una moción de orden, nada más. No sé, no creo que la tenga conmigo. La tiene con la justicia. Bueno, muy bien. La opinión, la palabra del senador Gerardo Morales, presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical. Fernando, ahora vamos a volver con Laura Maiocchi, que está afuera, allí justamente. Adelante, Laura. Sí, aquí estamos. Acabamos de hablar con el ministro de Economía, Axel Kicillof, a quien le preguntamos. Axel, estamos en vivo para toda la República Argentina por la televisión pública. ¿Cómo evalúa usted la apertura, esas cuatro horas de discurso de la presidenta con una variedad de conceptos, podríamos decir, casi infinitos? No escuché todo el final de la pregunta. ¿Cómo evalúa usted la apertura de la Asamblea por parte de la presidenta? No, fue realmente un discurso muy cargado de emotividad por tratarse del último año de mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo un discurso muy conceptuoso, un discurso muy completo. Se tocaron todas las áreas de las problemáticas centrales de lo que es la tarea de gobierno para el año que viene. Se pusieron algunos puntos que pretendemos presentarle al Poder Legislativo, y creo que la presidenta sintetizó muy bien la enorme emoción que todos los argentinos tenemos, porque queremos seguir creciendo, queremos seguir incluyendo a los compañeros, a los argentinos, a los ciudadanos de este país, con más políticas todavía para seguir industrializando la... Desde su área empezó el discurso de la apertura de la Asamblea con datos económicos. ¿Cómo lo toma usted esto? Sí, bueno, la cuestión económica siempre tiene ese papel de alguna manera marcar, sobre todo en el plano internacional, cuáles son las posibilidades, las limitaciones y al mismo tiempo cuáles son las perspectivas y las ilusiones que podemos guardar como país. Así que dejó muy claro que fue un año internacionalmente muy complicado, pero que la Argentina siguió reafirmando con la Presidenta de la Nación las políticas públicas para incluir a los argentinos. Gracias, ministro. Fernando, seguimos con lo que está ocurriendo allí en el interior de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, lo que planteaban recién. Muy bien, está hablando el diputado nacional Sergio Massa. Vamos. Reales son una necesidad porque la Argentina necesita recuperar empleo. Me parece que es muy bueno. De discurso y de análisis y de comprensión de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la Argentina. Del juego en la Argentina, que pareciera que no se quiere tocar, que es un tema de intereses que no se quiere tocar. Sería muy bueno que, así como se habló de la estatización de los ferrocarriles, se hable y se plantee la estatización del juego. Sería muy bueno que venga la ley de asignación universal para que, así como los jubilados tienen actualización cada 6 meses, también los que son beneficiarios de la asignación universal tengan su actualización cada 6 meses y no cuando se le ocurre a algún funcionario de turno. Creo que esa es la Argentina que necesitamos. Vamos ahora con Fernando Alonso, que tiene más voces, allí repercusiones. Adelante. De la coyuntura. Está hablando el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, vamos a escuchar. De la Avenida Mayo, sino que creo que es una de las manifestaciones populares más importantes, más masivas y más espontánea que hemos tenido. La verdad que es imposible uno expresar en palabras la alegría, la sensación y por otro lado el orgullo de formar parte de este gobierno. Muchas gracias. No, bueno, eso el pueblo lo dirá, el pueblo lo dirá. Parrilli, digo, acabamos de entrar en vivo para Canal 7 de nuevo. Preguntarle, digo, más allá de manejar la Secretaría de Inteligencia con todo lo que ha sucedido y la investigación que están haciendo sobre este uso, digo, ¿está tranquilo? ¿Se puede hacer? ¿Se puede todo, hacer mire, con la decisión y la voluntad y el coraje político de la presidenta, todo se puede hacer. Solamente hay que acompañarla y estar dispuesto a avanzar y seguir adelante, y es lo que estamos dispuestos a hacer. ¿Qué piensa de lo que dijo de que la justicia se independizó de la Constitución? Que funciona como un poder eso, electoral? exactamente. Hemos tenido muchos dirigentes políticos devenidos ahora
en funcionarios judiciales. Mírenle los antecedentes, muchos eran dirigentes del menemismo, de la servilleta, y hoy vienen y se presentan como fiscales o jueces impolutos y independientes. No se sabe independiente qué. Creo que la presidenta fue muy clara. Hay muchos que han sido independientes de la Constitución y de la ley. Muchas gracias. Gracias. La palabra así entonces de Oscar Parrilli, el secretario de Inteligencia de Estado. Laura Maiocchi, de nuevo, entre la gente, así, delante del Recalde, Congreso. por favor, si se puede acercar. Recalde. Recalde, por favor. Mariano, un minuto nada más para la televisión pública, para todo el país. ¿Qué balance hace de esta apertura de la Asamblea Ordinaria por parte de la Presidenta? Bueno, es muy difícil en un minuto sintetizar 4 horas de discurso, 12 años de gobierno, pero la Presidenta, una vez más, no solamente puso blanco sobre negro los proyectos del país, sino que nos dio más energía y más ganas de seguir trabajando todos los días, de seguir militando y seguir construyendo esta patria que sea cómoda para los argentinos. El capítulo de Aerolíneas Argentinas hizo una parte la Presidenta, por supuesto hablando de la sumatoria de rutas. Mucha gente que vino aquí, inclusive dijo la Presidenta, porque gracias a esas rutas del interior han podido venir aquí a presenciar la apertura de la Asamblea. Es parte de todas las decisiones de la Presidenta, la de invertir y poner recursos para que los argentinos tengan, entre otras cosas, más aviones, más conectividad, vuelos a todo el país. Y la verdad, personalmente es un honor y un orgullo la palabra de la Presidenta. Muchas gracias, Recalde. Aquí vemos también a Martín Sabatella, a ver si se puede acercar. Por favor, Sabatella, ¿cómo le va? La Presidenta de la República hizo también una mención especial a la ley de medios audiovisuales. ¿Qué análisis hace usted del balance de estas 4 horas de discurso? La verdad no escuché nada de lo que me... Vamos de nuevo. ¿Qué balance hace usted del análisis que hizo la Presidenta de la República? Fue un discurso inmenso, profundo, extraordinario, que demuestra la alegría de este pueblo y la alegría de esta militancia. Esto es un abrazo popular a la Presidenta de la Nación. Y el discurso de ella fue impresionante, describiendo todo lo que hemos vivido estos años y además demostrando la altura de la Presidenta. Lo que no queda ninguna duda que Cristina deja de ser presidenta el 10 de diciembre del 2015, pero sigue siendo la líder, la jefa de este movimiento político que recuperó la esperanza en la Argentina. Por lo tanto... Ahora que bajaron un poquito la música, le pregunto, Sabatella, la Presidenta de la República hablaba, por supuesto, de distintos sectores que siempre se opusieron a democratizar los medios. Bueno, porque es ese, como dijo la Presidenta, ese partido judicial que tiene el objetivo de defender esa trama de intereses oscuros, mediáticos, judiciales, económicos, y que se han decidido a representarlo. Es ellos que se han arrodillado ante Manieto y su truco. Pero bueno, me parece que lo que hay es una decisión profunda de seguir recorriendo este camino. Gracias, Sabatella. Otro de los miembros también de la comitiva que ha estado aquí en el interior del Palacio Legislativo, acompañando también, por supuesto, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a la 8ª apertura de las sesiones ordinarias del Palacio Legislativo, del año legislativo, por parte de la Presidenta de la República. Yo les quiero mostrar la gran cantidad de público que hay, todos bajo el agua, intensa lluvia durante las 4 horas de discurso. La Presidenta se ha explayado a lo largo de todos los temas y también, por supuesto, la gente se ha quedado aquí porque, claro, sabían o querían, anhelaban que en algún momento podían tratar de ver a la Presidenta, tener un contacto y poder acercarse para sacarse una foto, entregarle alguna carta. Y aquí vemos cómo Alicia Kirchner sale también del Congreso Nacional. Le quiero preguntar su balance, por favor. Bueno, yo creo que es una jornada muy importante para nuestro pueblo. La Presidenta clarísima en todas sus expresiones, y acá nuestro pueblo festejando esta jornada de la democracia. Yo cuando pienso todo lo que ha pasado en esta década, digo, hemos conquistado derechos. Y realmente creo que este proyecto tiene toda la fuerza para seguir transformando las realidades como se lo propuso Néstor Kirchner en el 2003 y hoy con toda la fuerza y con todo el coraje defiende a Cristina. Alicia, le hago una pregunta. ¿El balance es tan solo de los 8 años
el balance de los 8 años a los 12 años de gobierno. Mirá, parte de mí, ¿no es cierto? Yo creo que hemos tenido muchísimos aciertos. Seguramente también nos hemos equivocado, pero siempre hemos puesto como eje a la persona, a la familia, al pueblo. Gracias, Alicia Kirchner. Fernando Fracchelli, continúan ustedes. ¡Vamos! ¡Grande Cristina! Creo que demostró en todo este discurso lo importante. Una evaluación de los logros más importantes del gobierno. Sería muy difícil poder resumir en 2 minutos lo que la presidenta se explayó durante 4 horas. Sí, creo que fue desde lo económico hasta lo que ha sido la causa Nisman y el tema Malvinas. Y en lo que respecta a nuestra área, creo que se ha hecho un anuncio que es trascendente. La nacionalización de los ferrocarriles, el envío de un proyecto de ley creando la empresa Ferrocarriles Argentinos, en donde se va a fusionar la administradora de recursos ferroviarios, que es la DIF, la SOBSE, que es la sociedad operadora ferroviaria del Estado, que está operando hoy los ferrocarriles, la empresa de recursos humanos y Belgrano Cargas. Bajo juego de la figura de Ferrocarriles Argentinos se van a concentrar todas estas empresas. Independientemente de esto, es importante que se entienda, estamos notificando a las empresas que a partir de mañana asume el Estado la operación de todos los servicios, tanto de carga como de pasajeros. Para que quede claro, los servicios de pasajeros los va a operar la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado, la que hoy opera el ferrocarril Sarmiento. A partir de mañana, las empresas privadas van a tener hasta el final de extinción de su concesión 2 líneas muy pequeñas, que es el Urquiza y Belgrano Norte. Y por otra parte, todo lo que es la infraestructura de vías, de cargas, va a pasar a formar parte de la administradora de recursos de infraestructura del Estado Nacional. Y como bien señalaba la presidenta, esto no es un capricho, ni es una medida ni estatista, ideológicamente, sino está vinculada fundamentalmente, primero, a recuperar un recurso estratégico, como es el manejo de un servicio público tan importante como el servicio ferroviario. Y después hemos podido demostrar en estos 2 años y medio que el Estado puede ser mejor administrador que los privados, ahorrándole una cantidad de recursos enorme al Estado, que hoy se pagan a empresas que tienen la operación, y por otra parte, después de un proceso de inversión inédito, en la cual hemos renovado ¿Cuándo va a entrar? Hemos renovado el Sarmiento, los 3 ramales del Mitre. Esta semana ha llegado al puerto de Buenos Aires los primeros coches de los 300 coches del Roca. El 5 o 6 de esta semana, digamos, entre los próximos días, estamos probando ya el tren 0 kilómetro con vías nuevas hacia Rosario. El viernes llegamos a Rufino. En fin, esto es parte de un proceso general de recuperación del servicio ferroviario, en la cual nos parecía que debíamos dar un paso más, que es que el Estado Nacional se haga cargo absolutamente de la operación de los ferrocarriles de carga y de pasajeros. El proyecto de ley lo vamos a estar enviando esta semana. Lo importante es que se entienda, no sabemos todavía, pero lo importante, a ver, independientemente del proyecto que crea la sociedad Ferrocarriles Argentinos, donde se fusionan todas las empresas que hoy están dispersas del sector, a partir de mañana estamos notificando a las empresas que nosotros nos hacemos cargo de la operación de los servicios de trenes, de pasajeros y de cargas. La colaboración de los bloques opositores, como, bueno, parece que pidió algo el diputado Pinedo. Sí, a mí me parece que hay muchas de las cuestiones que la oposición debería contribuir y colaborar. Más allá de que pueden tener diferencias en algunas otras cosas, me parece que es bueno que haya una oposición política madura, para que cuando hay alguna cosa que se hace bien se reconozca. A mí me parece que eso es parte de la democracia. Morales decía que ya el radicalismo tenía algún proyecto, dijo Morales. No, me parece bárbaro, me parece muy bien. No sabía esto que usted me está señalando, pero celebro que los bloques de la oposición hayan adherido a esta decisión que ha tomado la Presidenta de la República. Porque la Presidenta no habló de nada de lo que... No, vamos, pero si hablemos de uno, ¿cómo? ¿Puede aclarar lo del proyecto de la asociación? Porque dijo a partir de mañana y no se entiende. Sí, a ver, nosotros estamos enviando un proyecto de ley esta semana creando la empresa Ferrocarriles Argentinos. De cualquier manera ya está tomada la decisión política, donde a partir de mañana nosotros estamos rescindiendo la operación de los servicios ferroviarios de cargas y de pasajeros para que en realidad ese servicio lo preste el Estado. Pero antes de la ley... Antes de la ley. A ver, no es expropiar, quiero que se entienda.
En este caso se puede rescindir la operación de los servicios con una decisión del ministro del área, que en este caso me compete a mí. Y con la ley lo que estamos haciendo es creando la empresa Ferrocarriles Argentinos para fusionar todas las empresas que hoy, digamos, algunas se dedican a la infraestructura, otras a la operación, otras a los recursos humanos. La presidenta no habló, dijo que la presidenta no habló de nada de lo que le importa a la familia. Bueno, si le parece que la presidenta no habló de ninguno de los Vamos temas, a compartir más testimonio. Fernando Alonso en otro punto. Allí, adelante, Fernando. Creo que la presidenta habló de la economía, Segundo, Ernesto. Lourdes, al lado mío se encuentra Ernesto Alonso, que es el presidente de la Asociación de Veteranos. Comisión Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas. La presidenta les dio un espaldarazo y ahora estamos en vivo, le repito la pregunta, muy fuerte, inclusive les sugirió plantear el tema, más allá del fallo de la Corte, que cerraba el tema de los vejámenes que han tenido los excombatientes por parte de quienes eran su autoridad allí en las islas, plantearlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, ¿cómo toman esto ustedes? Bueno, lamentablemente la justicia argentina cerró una etapa, o sea, no quiso discutir estos temas. Y ahora lamentablemente vamos a tener que ir a la instancia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, con el apoyo de esta presidenta, con el apoyo de esta política, con el apoyo de 10 años de memoria, verdad y justicia. Le dijimos a estos jueces hace pocos días al presidente de la Corte Suprema que los militares al regreso de Malvinas no nos pudieron callar. Esta Corte tampoco no nos puede callar. Lamentablemente, insisto, vamos a tener que ir a la instancia internacional para litigar contra la justicia argentina que no escuchó a los soldados de Malvinas. Yo le digo al ministro de la Corte si se anima a escuchar y mirar a los ojos a un soldado de Malvinas que fue torturado, que fue vejado por el ejército de Videla, no por el ejército de las Fuerzas Armadas de la democracia. No se olviden que esa decisión política la tomó la dictadura cívico-militar. Así que nos sentimos totalmente respaldados por la fortaleza de esta presidenta que no dudó jamás en avanzar con este proceso de memoria y verdad y justicia. Digo, ¿se esperaban esto? Mirá, como siempre, uno viene a la Asamblea Legislativa como la venimos... Pero no sabían nada. No, absolutamente nada. Sí hemos visto el apoyo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que salió con una declaración muy contundente y otros organismos. Pero nos sentimos totalmente respaldados. Gracias, Ernesto Alonso, muy amable. Laura Maiocchi en la plaza, adelante. Sí, Fernando, aquí estamos con Horacio Pietragala. Fíjate vos qué cantidad de gente que lo saluda. Está, bueno, con la requisitoria de las fotos. Lo cierto es que Pietragala, la presidenta de la República, también se remitió un capítulo muy importante en la política de derechos humanos de este gobierno, además de las 4 horas de discurso con todo tipo de conceptos. Sí, bueno, la verdad que te escuché muy poco, estamos cerca, pero te escucho poco. Fue un discurso que nos tiene acostumbrado, por suerte, una presidenta que ante las embestidas de los grupos hegemónicos, ante las embestidas de los enemigos de lo popular, ella siempre está bien parada y siempre tiene algo para responder. Creo que lo de hoy fue un discurso que marcó que no vamos a dar un paso atrás en todo lo que se está haciendo. Marcó que esta sociedad va a querer una clase dirigencial, una clase política que no se sienta cómoda, que se comprometa a trabajar full time para que la sociedad tenga, que este proyecto se pueda seguir continuando y todavía las deudas pendientes que tenemos se puedan seguir saldando. Creo que tenemos un año por delante con anuncios importantísimos como la nacionalización del ferrocarril. Muchos de nuestros abuelos fueron fundadores de esa línea de ferrocarriles y bueno, hoy que podamos soñar con volver a armar lo que se destruyó en tan pocos años, la verdad que es un sueño de muchos pueblos que quieren volver a integrarse a la gran nación argentina, ¿no? Gracias, Horacio Pietragala. Bueno, Marcelo Duhalde, la presidenta de la República ha hablado de los juicios de la verdad y que esto ha tenido mucha repercusión en el exterior y que inclusive la República Argentina es un baluarte en materia de derechos humanos y de juicio a los represores. Sí, evidentemente nuestro país es un ejemplo en el mundo cómo se puede hacer justicia sin crear ninguna instancias nuevas, ni comisiones, ni ningunos
tribunales especiales, se ha hecho justicia con los jueces de la Constitución. Pero lo más importante de hoy es que la presidenta ha demostrado la fortaleza y la vigencia de este modelo que sigue avanzando y va a seguir avanzando, porque acá está la demostración de cómo el pueblo acompaña este proceso que empezó en el 2003 y que sigue avanzando, se sigue profundizando. Y a tanta infamia y tanta mentira... Muchas repercusiones a esta hora, más de 100.000 menciones del hashtag, un nuevo récord. Bueno, el seguimiento es masivo y queremos también aprovechar, después de 3 horas 40 horas de discurso, 40 minutos digo, de discurso, hablando de la causa AMIA, Raúl de la Torre, la presidenta volvió a ponerlo en el plano internacional. En el contexto internacional y con un discurso de muy alto nivel en cuanto al conflicto en el cual se encuadra tanto el atentado de la AMIA como el de la Embajada de Israel, que rescató como un atentado olvidado en cuanto a las víctimas que tuvo y los intereses que se han jugado también políticamente internamente en el país para evitar abordar este tema. Pero la puesta en escena del conflicto internacional, lo que significa la responsabilidad de Israel, el pedido de que el ex embajador Avirán también se haya llamado a declarar para que explique por qué él dijo que ya habían sido muertos aquellos, eliminados aquellos responsables del atentado a la AMIA, marca uno de los puntos altos, me parece de este discurso, donde como siempre se hace un repaso muy detallado, muy puntilloso de cada una de las áreas, algunos anuncios importantes como los que fuimos mencionando, pero este es un punto políticamente muy alto que marcó hacia el final del discurso. Laura Mayocchi allí en el punto, en la escena de la acción. Adelante, Laura. En el interior la presidenta de la República seguía dando los párrafos y los conceptos de sus 4 horas de discurso. Seguro, por supuesto no es todo el pueblo, pero es una gran parte del pueblo y es merecedor de un digno reconocimiento, porque han aguantado momentos de lluvia, han venido de muchísimos lugares y tienen un fervor tremendo y fundamentalmente defienden lo que ellos creen que es justo defender, que es un proyecto político que les transformó la vida. Y yo creo que, bueno, hoy Néstor está presente aquí, fue quien fundó este proyecto político, y creo que Cristina hoy ha dado otro mensaje también muy profundo. Este modelo político, este proyecto político te puede gustar o no, pero no podés negar que es un modelo de trabajo, que es un modelo lleno de convicciones y es un modelo abierto a escuchar y a sumar propuestas de aquellos que quieran hacerlas. Yo lo escuché hoy a Mauricio Macri antes del mensaje de la presidenta. Habló pocos minutos, la presidenta habló varias horas. 4. 4 horas. Bueno, yo tomé nota de lo que dijo Macri, con una hoja me alcanzó, me sobró. Tomé nota también de lo que planteó la presidenta, casi no me alcanzó el cuaderno que tenía. Creo que ahí hay puntos de diferencia claros. Me hubiera gustado que el ingeniero Macri estuviera aquí escuchando él que habló de diálogo, me hubiera gustado que estuviera aquí presente en esta asamblea para, si él habló de diálogo, poder también compartir con nosotros este momento. No estuvo, es una pena, pero bueno, él se lo perdió. Creo que cuando hablamos de diálogo tenemos que demostrar en los hechos ese diálogo. Acá hay un pueblo que, como verás vos, dialoga, construye y que realmente está preocupado en defender su futuro. Creo que ese, me parece, fue el mensaje final de la presidenta, lleno de conceptos, lleno de, por supuesto, de enumeraciones de todo lo que ha realizado este modelo a lo largo de estos años, y me parece que la gente hoy está acá defendiendo eso y fundamentalmente preocupándose por lo que ocurrirá en el futuro. Y el futuro, yo siempre digo, tiene rostro de pueblo movilizado y lo tenemos que resolver colectivamente entre todos. Más de 300.000 personas se movilizaron en la jornada de hoy. ¿Usted considera y coincide también en que la presidenta deja un país cómodo para la gente, incómodo para la dirigencia política? Sin duda, por supuesto, ella nos sorprendió con ese concepto final y uno coincide. Yo creo que un país complejo, por supuesto, y difícil para el pueblo era el que le tocó a Néstor Kirchner. Por supuesto que hoy para el pueblo este país es un país fácil de vivir porque hay muchas cosas resueltas y por supuesto que queremos mejorar muchas más cosas. Este país es complejo y difícil, como lo decía la presidenta, para aquellos que pretendan gobernar de aquí en adelante. Y ahí está el desafío de la política. Por eso creo que todos nosotros tenemos que trabajar conjuntamente
Y aquí viene el protagonismo de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, por eso aquí hay mucha gente movilizada que se la subestima, y acá no vinieron, y como se decía antes, por muchas cosas que se decían, acá hay gente que está concientizada y organizada. Esto es la política. Muchas veces se demonizó la política es esto, ¿no? Es un pueblo consciente, movilizado y organizado. Esta es la democracia. Cuando nosotros decimos democracia o corporaciones, decimos que tiene que haber un pueblo protagonista, y esta es la democracia. La movilización es una parte de la democracia, también es el funcionamiento de las instituciones, como planteó la presidenta, ¿no? La separación de los poderes, pero en términos real y estricto, que el poder judicial no invada el funcionamiento de los otros dos poderes, como el legislativo y el ejecutivo, que son los poderes electos por el pueblo. Bueno, el poder ejecutivo y el legislativo son fundamentales, y también la posibilidad de que el pueblo se movilice y se organice es lo que le da contenido y sustento, y hasta te diría mística a la democracia, que es lo que no ocurría antes. Sí, hablamos de mística, hablamos de gran cantidad de jóvenes movilizados y sobre todo mujeres, me llamó la atención. Sí, por supuesto, jóvenes, no tan jóvenes, todos los sectores sociales movilizados, porque fundamentalmente yo lo veo saludando a la gente. Acá vos ves distintos sectores que se sienten convocados, como te decía recién, por un país que en distintos momentos, a partir del 2003, por un proyecto que lo fue convocando en distintos momentos. A lo largo de estos años siempre hubo una reivindicación, una reparación histórica de un proyecto que ha sido restaurador y que fue convocando a todos los sectores de la sociedad que fueron olvidados en las épocas más oscuras de nuestra historia. En esa época que comenzó el 24 de marzo del 76, terrible, oscuro, y que se fue consolidando en el momento, digamos, de olvido de aquella década neoliberal de los años 90. A partir del 25 de mayo del 2003 vino una época de reparación y de restauración para nuestro pueblo, que bueno, la fundó Néstor Kirchner, y yo no tengo que explayarme porque la gente lo sabe, y Cristina consolidó eso. Bueno, ahora nos toca a todos, a los que están mirando en este momento desde su casa, saber que si el día de mañana Cristina no es la presidenta, es responsabilidad de todos nosotros. Presten atención, defender esta situación, consolidarla y profundizarla. Gracias, Larroque. Vamos directamente con Fernando Fragelli. Muy bien, está el diputado nacional Julio Cobos de la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar. No tenga el déficit que hoy tiene. Así que todo el sistema de transporte como la energía es lo que se debe abocar el Estado para brindar la competitividad a nuestra economía. Los costos logísticos, los costos de transporte son lo que tenemos que disminuir. ¿Cómo la presidenta le marcó la agenda al próximo presidente de la Nación? No, no es que nos marcó la agenda. Nosotros sabemos y nosotros no nos incomodamos porque haya temas que resolver. La presidenta, obviamente que en 8 años de gestión ha tenido logros, nadie le puede discutir determinados logros, pero deja un país con una inflación, si es que no la soluciona ahora, terminamos, según el INDEC, cercana al 25%, y según las estadísticas que dan los sectores privados, cercana al 40%. No se habló de inseguridad. Es el principal problema que tienen, lean cualquier encuesta, y es el principal problema que tiene la sociedad, y eso no lo incomoda a la dirigencia, lo incomoda a la sociedad. Y en educación faltó hablar de calidad educativa. Así que como en toda gestión de gobierno hay logros y hay temas que quedan pendientes para las futuras administraciones. Uno de los temas que ha planteado la presidenta es el envío de un proyecto al Congreso Nacional que tiene que ver con los ferrocarriles. Sí. Mire, yo recuerdo que el radicalismo, tanto como en los ferrocarriles, como en YPF, como en el sistema jubilatorio, se opuso a la privatización en el momento que el justicialismo, cuando era presidente Menem, y seguramente apoyado por muchos legisladores que hoy están acá, votaron a favor de esto. La verdad que ha sido un fracaso el sistema ferroviario. Lo vemos en la tragedia de Once, que ha tenido que intervenir y estatizar de alguna manera el sistema ferroviario. Nosotros sabemos que el rol del Estado en materia de transporte debe ser fundamental. Vamos a estudiar el proyecto, pero yo no veo
ningún rechazo a la propuesta, siempre que se haga con una buena administración, con eficiencia en la gestión, y bueno, quedará para el futuro gobierno después la administración y la gestión de muchas áreas del gobierno que hay que aumentar la eficiencia. Bueno, la opinión, la palabra del diputado nacional Julio Cobos. Ustedes, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, en cualquier momento volvemos con más reacciones. Habló también de algunos de los temas que se esperaban. Nisman y también el Poder Judicial. Es independiente, pero de la Constitución. Bueno, muchos temas. Luis Brustein, ¿qué podemos destacar? A ver, desde tu punto de vista. Bueno, yo creo que hay un acto y un contexto. El contexto es la impresionante masividad que hubo en la plaza. La Plaza de los Congresos son casi 2 plazas y media de Plaza de Mayo. Es una plaza que es evitada por los políticos para hacer convocatoria porque es muy difícil de llenar, y en este acto estuvo llena de bote a bote. Prácticamente desde Entre Ríos hasta Sáenz Peña, la plaza estuvo atiborrada de gente, lo cual demuestra una convocatoria muy grande. Y todavía se la ve con una energía muy grande a la presidenta, saludar y recibir el afecto grandísimo que le tiene la gente a lo largo de todo el trayecto que la está llevando de vuelta a la Casa Rosada. Yo creo que eso es un dato importante, el cariño y la relación que hay entre el público y la presidenta casi 12 años después de una gestión muy fuerte y con mucho desgaste, por supuesto. El otro tema es el acto, y el acto para mí tuvo un aspecto muy importante, que es el informe de gestión, que realmente cuando se haga un balance las cifras que se manejan son fenomenales, es una obra pública que no tiene antecedentes casi en 50 años en cuanto a construcción de carreteras, en cuanto a construcción de escuelas. Prácticamente se ha hecho en 10 años lo que no se hizo en muchos otros años. Y finalmente a mí me interesaría destacar dos aspectos en los cuales la presidenta se bajó del sillón de Rivadavia y habló casi como una ciudadana más. Si alguno pensaba que la presidenta era insensible al tema AMIA, esto fue una demostración de que estaba totalmente equivocada. 2 temas que a la presidenta le llegan al corazón, 2 temas que la presidenta no trata como presidenta, trata como ser humano sensibilizado profundamente por estos temas. Uno es el tema de los atentados a la AMIA y a la embajada, y el otro fue el tema de los conscriptos que fueron torturados y maltratados en Malvinas. Son 2 temas donde la presidenta habló con el corazón en la mano. Se bajó del estrado, del sillón de Rivadavia, y habló como una ciudadana más. Si alguno piensa que la presidenta puede buscar impunidad en estos temas, en la forma en que la habló, se puede estar en diferencia con los métodos que se puede buscar, o puede haber diferencia en ese aspecto, pero nadie puede pensar que en esos 2 temas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner busque la impunidad. Y la forma en que trató esos temas, yo creo que lo demostraron con toda claridad. La sensibilidad quedó plasmada. Raúl de la Torre, ¿no?, que sigue con nosotros. En el ámbito económico, 4 proyectos de ley que van a enviar al Ejecutivo en breve, ya lo anunció la presidenta, y 2 tienen que ver con modelos y diseños industriales, pagaré bursátil. Ella dijo, no se equivoquen, la empresa es necesaria para que el trabajo siga firme en el país. Hablemos de estos 2 aspectos que ya van a empezar a ser tratados en breve. Sí, te diría que es una demostración clara de la voluntad de este gobierno de seguir gobernando hasta último momento, ¿no? Porque marcar, como ha hecho, algunos puntos en la agenda industrial para consolidar este proyecto. Lo que decíamos al principio, antes del discurso, el proceso de reindustrialización que está a mitad de camino. Y estos aspectos tienen que ver con, un lado, el fortalecimiento de la defensa de los derechos de una industria nacional cuando tiene que registrar una patente o tiene un diseño propio para protegerlo frente a algún interés extranjero que pueda afectarlo, o interés de otro que importe ese mismo diseño para competir con él mismo. Lo del pagaré bursátil es un proyecto que hace rato anda dando vueltas, que es una forma de buscar un mecanismo de pago y de financiamiento, sobre todo de empresas medianas o pequeñas que no tienen acceso a otras formas de financiamiento, y a través del mercado bursátil, que en Argentina ha padecido la grave deficiencia de no haber servido a la economía argentina históricamente. Ahora se le busca que ese sea un modo de capitalización. ¿Y los parques industriales? Lo de parques industriales, hay también hay un propósito de consolidación
pero llevándolo a estatus de ley el tema de la defensa y el progreso de los parques industriales. Recordemos que en esto hay una alusión muy indirecta, no explícita, a que durante la década del 90 se han destruido los parques industriales porque no había un mecanismo que los protegiera, un mecanismo legal que dijera que, bueno, que esto es intocable o por lo menos requiere de una renuncia a una política de Estado. En este caso lo que se le quiere dar es política de Estado a esto, algo parecido a lo que se está haciendo con la ley ferroviaria, ley de nacionalización ferroviaria, que en los hechos parecería no modificar nada de lo que ya existe, digamos. Lo decía recién Florencio Randazzo en cuanto a que mañana se va a disponer por norma administrativa que se rescinden los contratos vigentes, pero esto, consolidado como ley, significa que no puede haber una nueva llamado a concesión de esos servicios y que quedan definitivamente en manos del Estado. Luis, hablabas de los números, ¿no? Y de la gestión y de números duros, cifras que brindó la presidenta de estos últimos años. También habló de algunos comentarios que se transformaron en elogios de organismos como la Organización Internacional de Trabajo, del Banco Mundial, que lejos está de ser un organismo cercano al gobierno. Dijo, dejo un país cómodo para la gente y tal vez no para los dirigentes. ¿Qué se viene de aquí en más? Bueno, yo lo que creo es lo que está diciendo es que hay un país politizado, hay una población que ha asumido derechos que no está dispuesto a entregar después. Pero sobre todo, bueno, la imagen que ha dado este discurso, que es el último que da la presidenta ante la Asamblea Legislativa, es que es un gobierno que no pierde la iniciativa, que hasta último momento mantiene la iniciativa y gobierna como si recién estuviera empezando a gobernar. Si alguno también tuvo la supuesta fantasía de que este gobierno iba a tener una actitud defensiva o iba a salir en una actitud defensiva de salida ya del gobierno y demás, bueno, el acto tan masivo, con tanto respaldo, con tanto cariño, y el mismo discurso de la presidenta lo que muestra es que prácticamente este gobierno va a terminar como empezó, con mucha energía, con mucha disposición y sobre todo manteniendo la iniciativa política, ¿no? Alguna de las críticas que se puede ya pensar que puedan plantear es que, bueno, en realidad ya quiere marcar o marcar la cancha o plantear un escenario para el próximo gobierno. Recordemos que este es el último, pero Raúl, el último año de gestión es el 25% de un mandato elegido por el pueblo, es decir, todavía falta. Sí, y lo que en todo caso está marcando son los temas de agenda, los temas que merecen una discusión, merecen también una definición, quizá por parte de una oposición que hasta ahora no los está abordando estos temas como corresponde o no está tomando definiciones claras con respecto a esto. También con esto de marcar la cancha hubo una alusión directa a que esa cancha no la marquen ni desde el exterior ni los medios de comunicación, que a veces elaboran un escenario y a partir de esa elaboración que no responde a la realidad se toman definiciones tajantes, como por ejemplo el acuerdo con China, que volvió a ser tema de referencia en el discurso, o con el tema del desendeudamiento, que también ahí marcó claramente un propósito, una política que se llevó a cabo y que señaló que debería seguirse adelante como política de Estado para protegernos de algunas experiencias pasadas que lamentablemente hemos vivido con respecto a lo que significa la deuda externa como forma de control sobre los gobiernos por parte de los poderosos económicamente, ¿no? Como ahí también hay otra forma de marcar la cancha. Aquellos que tienen el poder de someter a un país a través de la deuda, cómo eso termina siendo un mecanismo que corroe lo que puede entenderse como democracia. A nivel internacional, ¿cómo nos encontramos, Luis? La presidenta dijo, bueno, ahora quieren, se rechazan o quieren estar en contra de un proceso de acuerdos con China, cuando en realidad es tal vez ya una de las economías más potentes, dejando atrás a Estados Unidos, y es el primer socio para muchas potencias, como por ejemplo, no solamente Estados Unidos, Alemania, etcétera. Digo, en el plano internacional, ¿cómo está Argentina? La presidenta en eso dijo, hay que abrir la cabeza, no hay que pensar con parámetros de hace 10 años o de hace 40 años en algunos casos. Y lo real es que este es un país que siempre de alguna manera tuvo una
subordinación económica o estaba enfocado económicamente y culturalmente hacia Europa y Estados Unidos, y finalmente en este momento el principal socio económico es Brasil, un país hermano, un país vecino, un país latinoamericano, y el segundo socio económico es China, es un país asiático que nos ofrece condiciones de negociación mucho más favorables que las que nos podían ofrecer Europa, que hasta este momento no acepta bajar el proteccionismo que tiene sobre sus productos, y Estados Unidos, que está metido en orientado hacia otras áreas y que busca lo que ellos quieren, que es tratados de libre comercio. Pero leyendo fino, ¿hay algún aspecto en el que pueda preocuparnos, por lo menos, este tipo de acuerdos que ya se firmaron y que se aprobaron allí en el Congreso? ¿Hay alguna herramienta como para entender el planteamiento de la oposición que dice, bueno, habla de una invasión de ciudadanos chinos? Lo de la invasión ¿Hay algún argumento serio en eso? Lo de la invasión es una fantasía, casi pueril, ¿no? Yo creo que todo lo que se vaya realizando puede ir mejorando. O sea, no hay nada definitivo en ese sentido. De la misma manera que se impulsó un proceso de industrialización y ahora lo que se está tratando de hacer, ha crecido la industria, pero gran parte de esa industria crece con insumos importados. Bueno, entonces ahora se pasa a otra etapa donde se trata de que esos insumos en gran parte también sean producidos en el país. En el caso con los acuerdos con China, yo creo que pasa lo mismo. Son acuerdos marcos que se empiezan a consolidar y que después en el tiempo se van a ir mejorando. Lo que importa es mantener un cauce, mantener una política de Estado que tenga como prioridad siempre el interés nacional, ¿no? No tengo ánimos de nacionalizar empresas porque sí, dijo la presidenta cuando se refería al proyecto de ley para recuperar la administración de Ferrocarriles Argentina. Pero hay algo que empieza en realidad mañana, Raúl. En la semana se va a enviar el proyecto al Congreso, pero el ministro de Interior ya había dicho, a partir de mañana algo es nuevo. ¿Qué cambia? Lo que cambia a partir de mañana es que todas las concesiones que todavía están pendientes, recordemos, gran parte de los ferrocarriles ya están operados por el Estado Nacional. Inclusive la última decisión había sido de noviembre de 2014, cuando el propio Florencio Randazzo anunció que los ferrocarriles de larga distancia, lo que todavía prestan ese servicio, como los que van a Rosario, a Córdoba, a Tucumán y La Pampa, pasaban en ese momento a ser administrados por el Estado. A partir de mañana los ferrocarriles de corta distancia, que todavía siguen bajo un sistema mixto o a través de uniones transitorias de empresas con empresas privadas, también como el caso del Sarmiento, pasan a ser administrados en forma total por el Estado. Recordemos, esto es una resolución administrativa que toma el ministro o el ministerio a cargo. Luego vendrá la ley, lo que le dará carácter definitivo a esto. No es que se rescinde un contrato para llamar a una nueva concesión, sino que el Estado se hará cargo ni se expropia, dijo Randazzo. Déjame señalar algo con respecto a esto, porque también el tema de ferrocarriles hay inversiones y financiamiento chino, tanto en ferrocarriles como en otros sectores donde está interviniendo el financiamiento chino. Lo que sí está abierto a la discusión, al debate, es algo que señalaba Luis recién, que es la participación progresiva que puede ir tomando la industria nacional, tanto en lo que tiene que ver como en la provisión de insumos y servicios, como en la capacitación que puedan lograr a través de algún producto que se haga desde China, así como se está haciendo con la energía nuclear. Ahí está muy claro el ejemplo, cómo se hacen con China 2 contratos por 2 centrales nucleares. Primero, la primera con una tecnología que Argentina ya domina. Ahí Argentina va a tener una participación del 70%. La segunda con una tecnología que proviene de China, que se hace con agua liviana. Ahí Argentina tiene una participación del 50%, menor porque esa tecnología no la domina. Pero paralelamente a esto se hizo un acuerdo para que haya una transferencia de esa tecnología y además los empresarios argentinos aprendan también a utilizar esa tecnología para futuras centrales. Un mecanismo de aprendizaje que eso lo tiene que pelear Argentina, lo tienen que pelear los empresarios. Son convenios abiertos, no es que está cerrado y todo lo va a poner China. Es decir, son convenios en los que Argentina tienen que encontrar la inteligencia y dar espacio para que esto pueda ir encadenándose hacia generar nuevos mecanismos productivos en el país. Esta es una de las ventajas que
da este contrato con China con respecto a otros contratos o tratados bilaterales donde Argentina no solo le cedía al capital extranjero la totalidad de la prestación de los servicios, sino que inclusive bajaba sus propias leyes para facilitarle hasta el capital extranjero que se fueran cuando querían, que nadie le iba a impedir la repatriación de esos capitales. Prácticamente se le abrían las puertas y decía, la legislación argentina no se le aplica para nada a estos capitales. Fíjate vos la diferencia, y quienes apoyaron estos tratados bilaterales ahora son los mismos que protestan contra los acuerdos con China, en vez de meterse en la discusión y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos mejorar estos convenios o estos acuerdos de cooperación? Este gobierno logró el desendeudamiento, habló del crecimiento en la parte industrial, bueno, muchos temas, y también la presidenta tiene por delante un periodo legislativo, el último año de gestión. Luis, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta? Bueno, yo creo que lo más importante va a ser moverse en el plano político. Va a ser un año electoral donde el tema electoral prácticamente va a atravesar cualquier gestión de gobierno que se vaya desarrollando. Y bueno, para mí el principal desafío va a ser poder gestionar, poder generar hechos concretos atravesando un clima que va a ser un clima muy difícil. Un clima muy difícil porque la misma también interna política del partido oficial, que va a tener que ir desarrollando sus propias candidaturas, la lógica que plantea la oposición de una negativa cerrada a cualquier propuesta que surja del oficialismo. Digamos, toda esta lógica que implica un año electoral implica también un desafío mayor para desarrollar una gestión de gobierno. Para seguir gobernando. Claro. Gracias, Luis Brustein, y también gracias a Raúl de la Torre. Estamos llegando al punto final de esta transmisión especial de Visión 7 con todo lo que sucedió desde temprano. Allí, frente al Congreso, ya quedaron inauguradas las sesiones ordinarias a la Asamblea Legislativa 2015 y también explotó Twitter. 107.000 menciones con la etiqueta o el hashtag. Recuerde, el que se sigue utilizando, CFK Apertura 2015. Como siempre, gracias a ustedes por elegir la televisión pública, por acompañarnos en esta jornada, y la información siempre la va a tener aquí en el canal de los 40 millones de argentinos. Yo los espero mañana a las 7, como siempre.